puede descargar de MySQL. Afortunadamente el instalador es muy sencillo. Se tiene una opción que me permite instalar todos los elementos necesarios para poder utilizar este manejador de base de datos. Aquí en esta parte estamos viendo el instalador de todos los productos para Windows, y esa es la versión que yo descargué. Bien, entonces me voy aquí al escritorio, que es donde tengo el instalador, y voy a proceder a instalarlo. En realidad las opciones que me presentan pues son bastante sencillas. Aquí me pregunta si deseo ejecutar el archivo. Le digo que lo ejecute. Me pide la confirmación porque es una instalación con el usuario administrador. Y le doy los permisos correspondientes. La idea es que podamos instalar los elementos principales que vamos a utilizar. Aquí los elementos que manejamos son el servidor, el Workbench, que es la herramienta gráfica que me permite administrar los elementos de la base de datos, y el conector para que yo mediante un lenguaje de programación pueda utilizar la base de datos como repositorio de mis aplicaciones. Entonces aquí selecciono la opción de instalar los productos de MySQL, acepto la licencia, le doy siguiente, me indica si voy a revisar las últimas actualizaciones. Le digo que se salte esta parte y le doy siguiente. Aquí me indica cuáles son el tipo que voy a seleccionar. Tengo la opción de desarrollador, la opción de servidor solamente, la de cliente solamente, completa, y pues la selección avanzada, en donde yo voy indicando cuáles son los elementos que voy a instalar. Aquí le voy a decir que lo instale de manera completa. Selecciono la opción full. Puedo cambiar la ruta donde se va a instalar. Aquí en este ejemplo lo voy a dejar ahí. Y cuál es la ruta donde se van a guardar los datos de las bases de datos, es decir, los archivos que corresponden a la base de datos. Aquí lo que me está indicando en la versión de instalación completa es que va a instalar el servidor, el Workbench, los conectores, la documentación, los ejemplos y algunos otros elementos. Entonces aquí le digo siguiente. Me dice que va a checar los requerimientos que se tienen para instalar esta aplicación. Principalmente este instalador está basado en el Framework 4, entonces es importante que esté instalado el Framework 4, si no se tendría que descargar e instalarlo. Aquí me indica que bueno, tengo todos los requisitos para que yo pueda instalar. Entonces le doy siguiente. Aquí me dice cuáles son los elementos que se van a instalar: el server, el Workbench, el Notifier, el MySQL for Excel, el conector ODBC, el conector C++, el conector para el lenguaje J, el conector NET, la documentación y los ejemplos. Entonces le digo que lo ejecute. Bueno, ahí está instalando cada uno de los elementos. Realmente la instalación, pues las opciones que yo tengo que elegir son muy sencillas. Quizás lo complicado sea la siguiente etapa, que se refiere a la configuración, en donde tengo que seleccionar algunos elementos muy sencillos para que yo pueda empezar a trabajar en el MySQL.
Aquí comentarles que el servidor, pues bueno, es el motor de la base de datos, el conjunto de archivos que permiten el procesamiento de las consultas y las solicitudes de información en las estructuras contenidas en los archivos de base de datos. El Workbench es una herramienta que me va a permitir de manera gráfica administrar los elementos de la base de datos, que como ya dijimos son las tablas. Entonces ahí podré crear tablas, podré eliminar tablas, podré hacer consultas y algunas otras actividades adicionales, como por ejemplo el diseño de la base de datos. Bueno, ahí ya terminó la instalación, le doy siguiente y me voy a la configuración inicial del servidor, le doy siguiente. Aquí me preguntan sobre el tipo de configuración. Aquí selecciono yo qué tipo de equipo voy a tener. Principalmente esto se refiere a la asignación de recursos que se van a dar de memoria y disco al servidor, y tenemos las opciones de máquina de desarrollo, máquina de servidor y máquina dedicada. Entonces de desarrollo pues me va a asignar menos memoria para el servidor, debido a que mi equipo pues ahí es donde estoy haciendo los desarrollos correspondientes. Si lo ponemos como una máquina servidor, pues va a tener mucho más recursos asignados a el programa, y si lo ponemos como máquina dedicada, pues bueno, seguramente la asignación de memoria pues va a ser completa hacia este programa. Aquí vamos a seleccionar la máquina de desarrollo cuando ya se instale la base de datos para producción. Cuando ya está trabajando el sistema, pues entonces tendremos que elegir entre las dos siguientes. Aquí lo vamos a poner como máquina de desarrollo. Me pregunta después si habilito la red TCP/IP y el número de puerto que va a utilizar la base de datos. El número de puerto por defecto que utiliza MySQL es el 3306. Habría que ver si no está ocupado por otra misma versión de MySQL, entonces podríamos cambiarlo, o por cuestiones de seguridad hacer la modificación, pero ese es el puerto que regularmente se maneja en MySQL. Lo voy a dejar de esa forma. Y aquí me pide si muestra opciones avanzadas. Realmente no voy a seleccionar ninguna opción avanzada, entonces lo dejo sin seleccionar. Me paso al siguiente y aquí me pregunta la contraseña de el usuario root, que es el usuario principal de administración de MySQL. Entonces elijo una contraseña, la repito, y además aquí me permite agregar usuarios si es necesario. Más adelante puedo, a través de las herramientas que tiene MySQL, crear los usuarios, así es que esa parte lo voy a dejar así, no voy a agregar ningún usuario y le doy siguiente. Aquí me pregunta si el programa va a correr como servicio, entonces le digo que sí, que inicie MySQL Server al inicio del sistema con un nombre de servicio que se llama MySQL 56 y lo va a correr como una cuenta de sistema estándar. Le doy siguiente. Y ahí está configurando el servidor. Me pide también configuración de los ejemplos. Le doy siguiente. Y ahí está configurando los ejemplos. Bien, una vez que termine de configurar los ejemplos, la instalación termina
y bueno, ya puedo empezar a trabajar con los elementos del manejador de base de datos de MySQL. Aquí le doy siguiente y le doy que no inicie el Workbench y le doy finalizar para que así pueda yo terminar mi instalación. Realmente fue algo muy sencillo.